Hermanos, hermanas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más. Gracias a Dios, ya ha transcurrido una semana más y estamos aquí para compartirles un poco de la palabra. Estamos en el último estudio de estas cantidad de preguntas que hemos hecho a través de estos estudios. Preguntas importantes, interesantes, que a veces nos las hemos hecho nosotros mismos, que a veces alguien más nos ha hecho esas preguntas. La semana pasada estuvimos hablando un poquito del consuelo, de dónde viene el consuelo. Estuvimos hablando en 2 de Corintios, algo relacionado a poder entender de dónde viene el consuelo. Sí, puede venir de algunas personas, pero en realidad viene de Dios y nos da consuelo para que nosotros podamos consolar a alguien más. Hermanos, esta tarde queremos hacer esta última pregunta. ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios aún en nuestro sufrimiento? Bueno, ese es el estudio de hoy. Queremos comenzar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más. Gracias a tu misericordia, gracias a tu bondad, gracias al plan que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros en este lugar, Padre. Bendito Dios, te damos las gracias, te pedimos que nos hables en esta tarde, Padre. Que tu palabra sea expuesta, que tu palabra sea llevada, Padre, a cada una de las personas que han de escuchar este mensaje. Que podamos, Padre, abrir nuestro corazón y recibir tu palabra. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos hable en esta tarde. Padre, sí, podemos llegar a tener preguntas, a tener dudas. Así es, ciertamente somos seres humanos que a veces nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, pero queremos entender en realidad cuál es tu plan, cuál es tu propósito a través de toda esta situación. Bendito Dios, te pedimos que nos hables en esta tarde, que pongas nuestro oído atento, que pongas nuestro corazón dispuesto, Padre, a recibir tu palabra. Padre, seguimos pidiendo por todos aquellos que están sufriendo en este tiempo, por todos aquellos que están pasando por enfermedad, por todos aquellos que están sufriendo no tan solo de enfermedad, sino tal vez de hambre, de molestias, de dolores, Padre, de tristeza. Bendito Dios, por haber perdido algún ser querido. Tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente al hablar del sufrimiento, Padre. Pero sabemos que aún ahí, Padre, tú sigues en control. Y seguimos confiando en ti, seguimos confiando en el plan que tú tienes y queremos, Padre, que sí saques tú toda duda de nuestra mente y de nuestro corazón. Padre, ayúdanos en esta tarde, ayúdanos a entender este mensaje, Padre, y que sea tu Santo Espíritu quien nos hable. Nos ponemos en tus manos, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo puedo yo honrar a Dios en mi sufrimiento? Ya sabemos y entendimos en la sesión pasada que Dios es quien nos da el consuelo y que Dios tiene un propósito a través de darnos el consuelo, que es consolar a otros. Pero tal vez ha venido a nuestra mente esa pregunta: ¿cómo puedo yo honrar a Dios en mi sufrimiento? Vimos anteriormente la vida de Job y vimos que él honró a Dios, aún en toda esa travesía, aún en toda esa angustia y sufrimiento. Él nunca dudó del plan que Dios tenía y siguió honrando a Dios a través de su vida. Pero tal vez esa pregunta nos la hemos hecho nosotros: ¿cómo yo puedo honrar a Dios en medio del sufrimiento? A veces nuestro sufrimiento no nos deja pensar más allá de nuestro dolor. A veces nuestro sufrimiento no nos deja pensar en nadie más que nosotros mismos. Entonces, para nosotros poder contestar esta pregunta,
necesitamos entender que cada experiencia, cada situación de la vida, aún por más difícil que sea, es una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros glorificar a Dios. Cuando nosotros lleguemos al entendimiento de eso, de que todas las circunstancias, todas las travesías que podamos cruzar en esta vida tienen un propósito y que es una oportunidad para glorificar a Dios, entonces nosotros vamos a poder contestar y darle respuesta a esta pregunta: ¿cómo puedo yo honrar a Dios en mi sufrimiento? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es la meta a seguir? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No sé. Yo sí me la he hecho algunas veces. Tal vez tu respuesta a esta pregunta tal vez sea acaso, como lo dice la ley de la vida, dice, nacer, crecer y morir. Tal vez necesitamos profundizar un poquito más en cuál es la misión que tú tienes en esta vida. No es simplemente el nacer, el crecer y morir, porque Dios tiene un plan. Un plan. Vamos a analizar un poquito la historia o la vida de un atleta. Un atleta. Un atleta se fija una meta en la vida. Para llegar a esa meta tiene que tomar ciertos pasos a seguir, pasos en los que tiene que perseverar, pasos en los que a lo mejor va a haber sufrimiento, dolor, molestias, pero son pasos necesarios para llegar a la meta. En el caso de los atletas, porque hay una regla que caracteriza a aquellas personas famosas, una regla, y así la llaman, la regla de las 10,000 horas. ¿Por qué 10,000 horas? Pues ese es el tiempo mínimo que lleva a la destreza que ha distinguido a alguien. 10,000 horas. ¿Tiene una idea cuánto tiempo es eso? 10,000 horas. Imagínense. 24 horas al día. Serían un poco más de 400 días completos, sin descanso. Bueno, esa es la regla de aquellos que han alcanzado la fama, de aquellos tal vez artistas, tal vez cantantes, atletas que han sido famosos. Ese es el tiempo mínimo para llegar a alcanzar la meta. Pero en el caso de los atletas, las horas no se cuantifican, pero sí el nivel de dedicación, que incluye a veces sangre, sudor, lágrimas. Y sorpresivamente, en muchos casos, estas personas no describen todo ese esfuerzo y trabajo como un gran sacrificio. No lo describen como un gran sacrificio, más bien lo consideran que su vida es la expresión de una serie de decisiones voluntarias. Algo que esa persona decidió hacer voluntariamente. No es un sacrificio, es algo voluntario. A veces lo ven como algo impopular, porque ciertamente muchas personas no quisieran pasar por todo ese sufrimiento. Tal vez lo pueden describir como algo desagradable y doloroso, pero para estas personas es algo bienvenido. Son cosas necesarias para alcanzar la meta. La visión del fin es lo que determina la actitud ante los retos del presente. De la misma manera, en la Escritura escribimos que las aflicciones que padecemos en esta vida pueden ser recibidas con gozo a la luz del futuro que Dios nos ha prometido. En otras palabras,
Un atleta ve todas estas situaciones de dolor, de sudor, de lágrimas como algo bienvenido para poder llegar a la meta. Y la palabra de Dios nos dice que todas esas aflicciones que padecemos en esta vida las debemos de recibir con gozo. ¿Por qué? Porque a la luz del futuro que Dios nos ha prometido, no es nada. No es nada. Entonces, ¿cuál es tu misión en esta vida? Viéndolo de una perspectiva que sí, para cualquier cosa que tú quieras llegar a hacer, tienes que sacrificar algo. Tienes que ser perseverante. Tienes que ser continuo. Sí, a veces vas a tener que pasar por dolor, por sufrimiento. Pero ¿cuál es la meta? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay a futuro? No es simplemente el nacer, crecer y morir para lo que Dios nos tiene en este lugar. Entonces, con eso en mente, vamos a estudiar el libro de 2 de Corintios el día de hoy, capítulo 4, verso 7 en adelante. Y vamos a darle lectura. Verso 7 en adelante dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces el apóstol Pablo empieza aquí hablando de un tesoro en vasos de barro. Si retrocedemos un poquito a los versos anteriores de este capítulo 4, nos habla de ese tesoro que es el Evangelio. Dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Y quiénes son esos vasos de barro? Esos vasos de barro somos tú y yo. Esos vasos de barro que tal vez para algunos no tengan ningún significado, que tal vez no tengan ningún valor, pero que para Dios sí tiene un gran valor. Esos vasos de barro en el que ha depositado ese tesoro que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo compartamos. Debemos de reconocer que la vida del cristiano es un ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Es simplemente un servicio. Una vida de servicio. Debemos de reconocer que la vida del cristiano es un ministerio y que cuando vives para Cristo, tu vida no está exenta de sufrimiento, pero tampoco está exenta de gozo. Así como podemos tener sufrimiento, podemos estar llenos de gozo, aún en el sufrimiento, si tú vives para Cristo. Si tu vida está totalmente dedicada al ministerio del Evangelio. Entonces quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser atribulado y vivir angustiado? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez pensaríamos que puede ser lo mismo. Estoy atribulado y estoy angustiado. No. Al buscar el significado de estas dos palabras, atribulado quiere decir que estamos llenos de penas, de disgustos, de aflicciones, tal vez de tristeza.
Eso es estar atribulado. Pero estar angustiado quiere decir que ya estás un paso más allá. Que estás intranquilo, que estás inseguro, que estás nervioso, asustado. Que el temor está tomándote. Está dirigiendo tu vida. Esa es la gran diferencia entre estar atribulado y estar angustiado. Y es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que sí tenemos problemas, que sí tenemos situaciones difíciles en la vida, pero no vamos a dejar que esas situaciones tomen el control de nuestra vida. No vamos a vivir en angustia, no vamos a vivir en temor, porque Jesucristo está con nosotros. Entonces, hasta este punto, ¿tú crees que en tu sufrimiento puedas honrar a Dios? A través de las situaciones más difíciles. Que tú puedas darle la gloria a Dios aún en esas situaciones. Dice, continúa así, dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, vemos aquí una serie de palabras que tal vez ni quisiéramos que existieran en nuestro vocabulario, pero que sí van a ser necesarias para llegar a la meta. Para llegar a la meta a la que Dios nos está llamando. Vemos aquí tres pasos que vamos a ver, tres cuestiones que necesitamos estudiar a través de estos versículos. El primero, queremos entender que tenemos un tesoro que tenemos que compartir. Un tesoro. Es de lo que nos habla el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un tesoro que Dios nos ha llamado a compartir. Ese es el tesoro que es el Evangelio. ¿Y a quién se lo vamos a compartir? A toda persona. A toda persona. Sea conocida o no sea conocida. Sea amistad o no lo sea. Sea familiar o no lo sea. Hemos recibido el glorioso ministerio de proclamar y de predicar el Evangelio. Ese es el tesoro del que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, en este pasaje. Otro punto que queremos ver es que tienes la fortaleza de Dios para persistir hasta el fin. Para persistir, para ser perseverante. Pablo dice que el tesoro del Evangelio ha sido depositado en vasos de barro. Estos eran frágiles y algo de poco valor. Esos vasos de barro somos tú y yo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ha sido depositado este tesoro en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que nosotros seamos menos y Dios sea más. Él debe de ser el poder que hace efectivo el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado tantas veces? Porque le hemos compartido a alguien. Porque tal vez no nos hizo caso, porque tal vez no asistió a nuestra invitación, porque tal vez nos dijo que tal vez no quería oír, etcétera, etcétera. Y nos hemos desanimado. Pero entonces, aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros hemos sido llamados simplemente a compartir, no a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Pero sí, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. El ministerio, es decir, la vida cristiana que se vive misionalmente, implica ser atribulados. Pero gracias al poder de Dios, nada nos va a quebrantar. Por su poder podemos llevar a cabo nuestra misión sin estar angustiados. Por su poder podemos seguir
compartiendo, sin permitir que el temor controle nuestra vida. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos. Otro punto que queremos ver es que tienes una invitación de Dios. ¿Para qué? Para vivir en Jesús. Es lo que el verso 10 nos dice. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Esa es la invitación de Dios, que nosotros muramos para que la vida de Cristo resplandezca en nosotros y a través de nosotros. Esto solamente lo vamos a poder hacer si nosotros como cristianos determinamos no vivir para nosotros mismos, sino vivir para el que murió y resucitó por nosotros. Entonces, dice, te hallarás llevando en el cuerpo la muerte de Cristo. Si nosotros en realidad determinamos vivir para Él, de una manera que lo honre en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Eso es a lo que somos llamados, hermanos, como cristianos. Vamos a continuar con la lectura de Corintios, verso 12 en adelante. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Quiero hacerle una pregunta más, hermanos y hermanas. ¿Qué te impide a ti sufrir por amor a los demás? ¿Qué es lo que nos impide sufrir un poco por amor a alguien? Puede ser alguien que no conocemos. Puede ser alguien que veamos en la calle. Puede ser alguien de nuestro trabajo. No sé, pero ¿qué es lo que nos impide sufrir por amor a los demás? ¿Qué es lo que nos está impidiendo tomar ese paso? Estos versículos que acabamos de leer nos permiten abordar las respuestas bíblicas a la pregunta, ¿cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Estos versículos nos pueden dar la respuesta concreta. Tres puntos que queremos ver. Tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. Tus pruebas y padecimientos son instrumentos en las manos de Dios. No creas que lo que estás pasando es casualidad. No creas que lo que estés sufriendo es simplemente por sufrir. Tiene un propósito. Si quieres honrar a Dios en tu sufrimiento, considéralo como un ingrediente esencial en la proclamación del Evangelio. Ese sufrimiento que tú estés padeciendo es algo esencial para que tú puedas proclamar las buenas nuevas, para que tú puedas proclamar el poder de Dios en tu vida. El Evangelio es un tesoro de tal magnitud que vale la pena sufrir para que otros puedan experimentar su riqueza. Vale la pena. Sí, tal vez en nuestro vocabulario es lo menos que queríamos oír. Sufrimiento, dolor, tristeza, pena. Pero esos son ingredientes necesarios para nosotros poder proclamar el Evangelio.
Otro punto que queremos ver es que tu fe necesita que los padecimientos vayan seguidos de palabras. Tu fe no puede ser una fe en silencio. Tu fe tiene que ir acompañada de palabras. Lo que tú crees debes de proclamarlo, debes de compartirlo. Las personas necesitan saber cuál es la motivación detrás de nuestra disposición a vivir de una manera distinta como cristianos. La gente necesita saber el por qué. ¿Por qué nosotros estamos dispuestos a vivir de una manera diferente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Sí tienes fe, pero ¿por qué tienes fe? ¿Qué es lo que viene a través de la fe? Otro punto es que tu vida debe de ser una expresión de amor cristiano hacia los demás. Tu vida como cristiano debe de ser una expresión de amor hacia los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Las palabras y el sufrimiento deben de estar envueltos en un amor genuino. Pablo podía afirmar con toda sinceridad: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está describiendo en esta segunda carta a Corinto. ¿Ah? Dice, el verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Había un propósito a través de ese sufrimiento, a través de padecer todas estas situaciones. Había un propósito. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Sí, la gracia amorosa de Dios en Cristo es lo más maravilloso que hemos experimentado. La gracia de Dios a través de Jesucristo es lo máximo que nosotros hemos experimentado. Y si nuestros sufrimientos hacen multiplicar esta gracia para la gloria de Dios, entonces tú considerarías que vale la pena sufrir por amor a alguien más. Es algo que tú podrías considerar esta tarde, el poder sufrir por alguien más, si eso va a multiplicar la gracia de Dios sobre nosotros. Ciertamente hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Hay situaciones que vamos a seguir buscando la respuesta, el porqué de mi sufrimiento. Y tal vez se la hemos hecho a Dios esa pregunta, ¿por qué? Pero tal vez no le hemos preguntado para qué. Dios tiene un propósito. Quisiera yo poder dar esa respuesta, pero no la tengo. Pero Dios te va a mostrar a través de esa situación cuál es el propósito. Un propósito más allá de tu entendimiento. Segunda de Corintios 4, del 16 en adelante dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, el propósito del sufrimiento del ministro del cristiano o del ministerio del cristiano es la gloria de Dios. Y ese es el medio por el cual es glorificado, a través de las acciones de gracias, a través de aquellos que van a venir en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, a lo que sigue haciendo
en nosotros y a través de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos describe en este versículo 16, dice, por tanto no desmayamos. En otras palabras, vale la pena continuar de pie, adelante. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados este día? No importa la edad que tengamos. Y sí, tal vez. A través de los años es más pronto el cansancio, más rápido llegamos a ese punto de cansancio. Pero es lo que el apóstol Pablo nos está explicando aquí. Mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior debe de irse renovando. Cada día, a través de lo que Dios nos está mostrando, a través de lo que Dios está haciendo, a través de lo que Él quiere seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. 3 puntos más que queremos ver. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, entonces no desmayaré. Si lo que yo esté pasando, cualquiera que sea esa cosa que estoy pasando, dolor, enfermedad, tristeza, sufrimiento, si eso va a glorificar a Dios, a través de eso voy a glorificar a Dios, se dice, entonces es lo que el apóstol Pablo nos está demostrando a través de este pasaje. No desmayaré, porque estamos dándole la gloria a Dios. Cuando vivimos para nuestro Salvador, al padecer y morir diariamente, esto ayuda a la salvación de otros, para que la gloria de Dios sea cada vez más grande. El saber esto provoca en nosotros una nueva actitud decisiva que nos lleva a perseverar en medio de las pruebas y el dolor. Si nosotros en realidad hemos entendido que cualquier situación es una oportunidad para glorificar a Dios, entonces eso nos va a ayudar a pasar la prueba, a pasar el dolor, a pasar la tristeza, y podemos entonces vivir una vida de servicio para Dios, para Cristo. Y esto va a ser un gozo en nuestra vida, cada vez más fuerte, cada vez más emotivo. Porque eso es lo que debemos de sentir al servirle a Dios. Simplemente gozo, hermanos. Sin importar cuáles sean las circunstancias de este día. Gozo. Otro punto que queremos ver es que si mis sufrimientos glorifican a Dios, los experimentaré desde una perspectiva correcta. ¿Cómo vemos nosotros nuestro sufrimiento? ¿Desde qué perspectiva lo vemos? ¿Simplemente de tristeza? ¿Tal vez de ansiedad? ¿De inseguridad? No, tenemos que verlo de una perspectiva diferente, de una perspectiva correcta, saber cuál es el propósito de esa situación. Si tú puedes entender que tus sufrimientos tienen un propósito eterno y de salvación, y que al final resultan en la gloria de Dios, entonces se aprecian en su tamaño correcto. No son en realidad insoportables, son leves y momentáneos, puesto que causan en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta frase describe la recompensa eterna prometida al creyente que vive fielmente para su Salvador en todas circunstancias. Fidelidad, que podamos nosotros vivir fielmente para nuestro Salvador, sin importar cuál sea la circunstancia. No tan solo en momentos de bien, de bendición, de que todo está bien, sino en los momentos difíciles, que podamos honrar a Dios a través de esa situación. Aquí tengo otra pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Cuál es la meta o el galardón que anhelas para tu vida?
¿Qué es en realidad lo que tú anhelas en esta vida? ¿Posesiones? ¿Una vida llena de salud? No sé. Para la mayor parte de las personas, tal vez esa sea la respuesta. Esa es la meta. Vivir una vida buena, una vida sin problemas, una vida sin dolores, sin molestias. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el galardón que tú anhelas alcanzar? Ciertamente para un atleta será una medalla de oro. ¿Cuál es la medalla que tú te quieres llevar a través de esta vida, a través de esta travesía en esta tierra? El último punto que queremos ver a través de estos versículos es que si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y lo espiritual. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, me enfocaré en lo eterno y lo espiritual. Finalmente, si logras entender la cualidad temporal de tus sufrimientos presentes, tu vida se reorientará hacia aquello que es eterno. Entonces, podrás unirte a Pablo y a muchos otros creyentes fieles, quienes viven y toman decisiones no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice que pues las cosas que se ven son temporales. ¿Y cuáles son estas cosas que se ven? Las angustias, las lágrimas, los dolores de cuerpo y el alma. ¿Causados por qué? Causados por tribulaciones, los apuros, las persecuciones y todos los ataques mencionados en el versículo 8. Todo eso es pasajero. Todas esas cosas son pasajeras. El cristiano que entiende el propósito glorioso que Dios tiene en sus sufrimientos, descubrirá que el dolor visible y temporal es en última instancia algo temporal. Es algo que pasará. Porque la promesa de Dios es que tiene algo mucho, mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí. Entonces, ¿hacia dónde enfocamos nuestra mirada cuando estamos experimentando tribulaciones? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En qué pensamos? ¿Cuál es nuestra motivación para seguir adelante? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra mirada cuando estamos en situaciones difíciles? Quiero, yo sé que el tiempo es corto, pero quiero darles una lectura de una persona que en su momento, en su tiempo, le llamaron la heroína de Calabar. Esta persona se llama Mary Slessor. Es parte de su biografía, es parte de su vida, y quiero leérselas para reflexionar un poquito en la vida de esta persona y qué podemos nosotros hacer como personas. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros si estamos dispuestos? Dice así, dice: Mary Slessor nació en Escocia en 1848. La segunda de 7 hermanos en una familia pobre y con un padre alcohólico. Desde muy joven se hizo cargo de toda su familia. Trabajó 12 horas diarias desde los 13 hasta los 26 años. Esa misma ética de trabajo sería característica de Mary durante toda su vida. Su madre era una fiel creyente que inculcó en ella un profundo celo misionero. A los 28 años salió rumbo al occidente de África para servir como misionera en la ciudad de Calabar, que era conocida como la tumba del hombre blanco. La región estaba poblada de tribus violentas que practicaban el canibalismo, el infanticidio, las hechicerías,
la esclavitud y los asesinatos en masa. Mary pronto se dio cuenta de que para tener éxito, la verdad se tiene que vivir y modelar. Su anhelo evangelístico la llevó siempre adelante, al interior de África, en lugares donde ningún hombre blanco había logrado sobrevivir. La razón era simple: Mary estaba dispuesta a servir a su Salvador hasta la muerte. Su biógrafo narra que ella vivía como los nativos desde el principio. Caminaba descalza por la selva, aún en áreas infestadas de serpientes, de insectos y de múltiples clases de plantas venenosas. Ninguna tarea le era insignificante. Desde reparar techos hasta hacer ladrillos de lodo, toda tarea era tan sagrada como enseñar a los niños a leer o a dirigir un servicio de adoración. Por causa de su trabajo, la vida en todo el occidente de África se transformó. Cesaron los asesinatos y el infanticidio. Trabajó incansablemente hasta morir. Aun cuando por años fue incapaz de caminar y tenía que ser llevada de una aldea a otra en una caja con ruedas. La magnitud de su trabajo era simplemente un reflejo de la magnitud de su amor por la gente de África. Llegó a ser tan querida en África que todos le llamaban madre o ma blanca. Mary vivió su vida entera en el servicio a los demás, ya fuera su familia o las tribus no evangelizadas de África. Vivió una vida llena de gozo y de sufrimiento. Esta es la vida de una misionera, una vida entera. Perdón. Sufrimiento sí, pero gozo también, a través del sufrimiento. Esta es una frase de esta mujer y quiero que se la lleve. Señor, la tarea es imposible para mí, pero no para ti. Muéstrame el camino a seguir y yo te seguiré. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros sufrir por alguien más, por amor? ¿Qué es lo que personalmente te impide entregar tu vida al servicio de los demás? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún defecto en tu cuerpo? ¿Algo que te impida? ¿O simplemente hemos sido apáticos a lo que otros están viviendo? Siempre queremos poner en práctica lo que aprendemos y es necesario. Entonces aquí les voy a dar 3 puntos que podemos llevarnos para poner esto en práctica. Primer punto: considera que toda tu vida es un ministerio para el Señor. Considéralo. Tal vez hasta este punto no lo hemos considerado. Tal vez queremos servirle cuando podemos o tal vez cuando queremos. Pero considera que toda tu vida es un ministerio para el Señor. Es una vida de servicio para Él. Grande parte de la lucha en la vida cristiana tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no ha sido renovado, nunca vamos a llegar a entender que simplemente nuestra vida es una vida de servicio para el Señor. De ahora en adelante, considera la totalidad de tu existencia como un ministerio para Dios. ¿Cómo cambia esto la forma en que tú vives? ¿Cómo cambia esto la forma en que tú gastas tu dinero? ¿Cómo cambia esto la forma en que tú dedicas tu tiempo? ¿Cómo puede cambiar esto?
El considerar que tu vida es un ministerio para el Señor. ¿Acaso eso te llevará a cambiar tu manera de vivir, tu manera de usar tu dinero, tu manera de usar tu tiempo? Espero que sí. Segundo punto. Observa tu dolor a la luz del galardón futuro. Sufrir será inevitable en esta vida, pero sufrir como cristiano es el resultado de voluntariamente tomar la decisión de vivir fielmente para Dios. En esta vida seguiremos sufriendo, hermanos. Eso no lo dude, va a haber sufrimiento. Y como se ven las cosas, tal vez más pronto de lo que esperamos. Pero necesitamos sufrir como buen cristiano, voluntariamente, y tomar la decisión de vivir fielmente para Dios, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y el último punto, hermanos. Entrega tu vida al servicio sacrificial por amor a los demás. Entrega tu vida al servicio sacrificial por amor a los demás. Podemos recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo nos recuerda que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No vivas una vida sacrificial sin amor, porque sería una vida inútil. Determina este día vivir de tal manera que sea lo que sea, a lo que Dios te haya llamado, todo lo hagas con amor. Hermanos, aquí terminamos el tema del sufrimiento y le seguimos pidiendo a Dios que nos lleve hasta ese punto donde Él quiere que seamos esos servidores que Él merece tener para servirle a Él. Hermanos, que Dios nos los bendiga.